Disculpen la comodidad, la incomodidad, tenemos la sala con escasas dimensiones. Voy a proceder a tomarles el juramento de ley. Les pido por favor que se pongan de pie. Prometen en su calidad de jurados, en nombre del pueblo, a examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según su leal saber y entender, de acuerdo a prueba producida y observando la Constitución de la Nación y de la provincia de Mendoza y las leyes vigentes. Gracias. Tomen asiento, por favor. ¿Podemos cerrar la puerta? Tomen asiento. Bien, declaro formalmente abierto el debate oral y público para tratar la causa que se caratula fiscal contra Ortega Ragonesi, Damián Augusto, por homicidio doblemente calificado. Señor Ortega, le voy a pedir que esté muy atento a lo que va a... Doctor, perdón, por favor. Una cuestión a tener en cuenta. ¿La señora es mamá del diputado? Sí, soy la mamá del diputado. Señora, los abogados de la defensa que han ofrecido como testigo a la madre del imputado y saben que no puede presenciar el juicio, ¿cómo no le han dicho que no puede estar presente en la sala porque tiene que declarar como testigo? Por favor, señora, usted es testigo en esta causa, ¿no es cierto? Entonces no puede estar en el inicio del juicio, incluso no va a poder estar casi hasta el final, porque usted está citada para declarar en uno de los últimos días. Le pido, por favor, que se retire porque reviste la calidad de testigo. ¿Hay algún otro testigo en la sala? Gracias, señor fiscal. Le decía, señor Ortega, que usted debe estar muy atento a lo que va a ocurrir, lo que va a ver y lo que va a oír en la presente audiencia y en todas las sucesivas hasta que el juicio finalice. Porque este es el momento culminante del proceso que se ha seguido en su contra. Al cabo de la producción de toda la prueba que se va a rendir aquí, adelante de todo en sala abierta, los señores miembros del jurado van a decidir, ni más ni menos, que si usted es culpable o no es culpable del delito que se le atribuye. Ya va a oír enseguida, cuando yo lea mis instrucciones iniciales a los miembros del jurado, que usted tiene el derecho de abstenerse de declarar. Usted puede guardar silencio, sin que ese silencio pueda ser interpretado de ninguna manera en contra suya. Declare usted o no, se va a admitir y se va a recibir aquí toda la prueba que las partes han ofrecido, al cabo de lo cual, como le digo, serán los miembros del jurado, pares ciudadanos suyos, quienes decidan sobre su culpabilidad o no. ¿Comprende? Bien. Si usted desea declarar en algún momento del proceso, me lo hace saber a través de sus abogados y lo escucharemos. Bien, seguidamente debo leerles, les pido atención, a lo mejor es un poco tedioso y largo, pero es requisito de ley, debo leerles las instrucciones iniciales del juicio a los miembros del jurado. Señoras y señores miembros del jurado, las instrucciones que ahora voy a impartirles son introductorias y deben ser escuchadas con total atención por cada uno de ustedes. Durante el juicio utilizaré algunas palabras que tal vez ustedes no hayan escuchado anteriormente. Por ejemplo, me referiré a los abogados de la persona acusada como los abogados de la defensa o simplemente como la defensa. En cuanto a las personas de los señores fiscales, me referiré a ellos como Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público o simplemente como la Fiscalía. A los abogados de los señores padres de la víctima los llamaré la parte querellante o la querella. Tanto al acusado,
A sus abogados, a la parte querellante y al Ministerio Público Fiscal los llamaré muchas veces como las partes del juicio. Finalmente, en ocasiones me nombraré a mí mismo como el tribunal. En todo juicio penal con jurados hay dos jueces. Yo soy uno y ustedes son el otro. Yo soy el juez del derecho y ustedes son los jueces de los hechos. Como juez del derecho, mi deber es presidir el juicio y dirigirlo conforme a la ley, además de decidir qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar y cuáles no. Al terminar la producción de toda la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber también explicarles las reglas de derecho, las reglas legales, que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, el principal deber de ustedes es el de decidir cuáles son los hechos de este caso, y lo harán única y exclusivamente en base a toda la prueba que se produzca aquí delante de ustedes. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán nada más que la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común, siempre que estén basadas en la prueba que se rinda aquí. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos del caso es su exclusiva tarea, no la mía. La ley no me permite comentar este juicio. La Corte Suprema de nuestra provincia puede corregir mis errores, pero las decisiones que ustedes tomen son secretas. Ustedes no dan sus razones a nadie. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en la sala de deliberaciones. Por lo tanto, es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual yo se las daré y la sigan sin cuestionamientos. Deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de nadie. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Ustedes no pueden dejarse influir por sentimientos de piedad o simpatía hacia el acusado, la víctima, los testigos, ni por pasión ni por prejuicio contra estos. Tampoco pueden tener prejuicio alguno contra el acusado por el hecho de que haya sido detenido en algún momento en esta causa, o porque esté siendo sometido a juicio, o porque hayan escuchado o leído información periodística o publicaciones en redes sociales de cualquier índole relacionada con esta causa. Ustedes no pueden inferir que por razón de dichas circunstancias o por alguna de ellas es más probable que el acusado sea culpable o no culpable. Tanto el Ministerio Público Fiscal como la parte querellante y el propio acusado y su defensa tienen el derecho de exigir, y así lo esperan, que ustedes consideren y sopesen toda la prueba que se rinda, que apliquen la ley del caso sin dejarse llevar por las emociones y lleguen a un veredicto justo e imparcial, sin importar cuáles puedan ser las consecuencias del mismo. Finalmente deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca, repito, que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Conducta del jurado. Para garantizar la imparcialidad del juicio, ustedes deberán seguir las normas siguientes. Primero, no deben conversar nada entre ustedes sobre este caso hasta que finalice la recepción de toda la prueba. Segundo, no van a conversar con nadie más sobre este caso o sobre alguna persona relacionada con el caso. Ese nadie más incluye también a los miembros de su familia, amistades, compañeros de trabajo y demás personas con las que se relacionen diariamente. Pueden decirles a dichas personas que son miembros de un jurado, pero no pueden mencionar nada acerca del caso hasta que hayan sido relevados. Tercero, cuando ustedes se encuentren fuera del salón de este juicio, no permitirán que nadie les comente nada sobre este caso o sobre personas relacionadas con él. Si alguien intenta hablarles o hacerles comentarios contrarios a estas instrucciones, deberán de inmediato informármelo. Cuarto, durante el juicio ustedes no hablarán ni se relacionarán en modo alguno con ninguna de las partes, todos los abogados que están sentados allí, ni por supuesto con sus familiares,
ni con las víctimas. Si ello sucediera, podrían surgir dudas sobre la imparcialidad de ustedes como miembros del jurado. Si alguno de ustedes necesita comunicarme algo a mí, lo hará mediante escrito firmado a través del oficial de custodia de sus deliberaciones. Quinto, ustedes no deberán llegar a conclusiones sobre cuál será el veredicto hasta que las partes hayan presentado todas sus pruebas. Deberán mantener sus mentes abiertas hasta que se retiren al salón de deliberaciones y consideren los hechos del caso y la evidencia presentada. Sexto, si bien estamos en la era de la tecnología y muchos de ustedes quizá posteen fotos, comentarios, mensajes en blogs, Twitter, Facebook, WhatsApp y en general en todas las redes sociales existentes, deberán abstenerse de hacerlo respecto de este caso. Hasta que no alcancen el veredicto ni yo los libere de vuestro servicio, ustedes no deben hablar de este caso en persona o a través del teléfono, comunicación escrita o electrónica en tales redes sociales. No deben tampoco formar grupos de WhatsApp entre ustedes, ni contactar a nadie para asistirlos durante el juicio ni en sus deliberaciones, ni realizar búsqueda alguna por estos medios relacionados con el caso. Hacer algo así violaría su promesa y deber como jurados de ser imparciales y guiarse solo y exclusivamente, insisto, por la prueba que reciban aquí en este juicio. Es posible que ustedes sientan en ciertos momentos que los abogados de las partes no les proveen toda la información que ustedes consideran apropiada y necesaria, y de allí que quieran llenar esos vacíos con su propia investigación. Hacer eso es incorrecto e ilegal. Nuestro sistema de juicio constitucional reposa exclusivamente en la actividad de las partes, de los abogados, como un principio fundamental, aunque las estrategias que cada una de ellas despliegue en este juicio quizás a ustedes no les parezcan comprensibles. Ustedes podrían ser sancionados por inconducta como jurados si incumplen con esta instrucción. Toma de notas. Ustedes podrán tomar notas, pero nunca hacer preguntas sobre los hechos de este caso, ni a los testigos ni a los abogados. Sin embargo, debo advertirlos acerca de ciertas cuestiones relativas a las notas. La más importante de todas es que las notas que ustedes tomen en esos cuadernos que se les ha proveído no son prueba. Procuren que la toma de notas no les haga perder el hilo de lo que viene exponiendo un determinado testigo o perito. Tomen nota de lo que crean importante. Si tienen una opinión formada acerca de la culpabilidad o de la no culpabilidad del acusado, no tomen notas en un solo sentido para luego solo reforzar esa preopinión. Recuerden que deben arribar a su veredicto de forma imparcial y habiendo discutido todas las posibilidades con los demás jurados sin encerrarse en una sola postura. Las notas son solo una ayuda a memoria, no deben prevalecer sobre el recuerdo que ustedes tengan sobre una determinada prueba. Si decidieron no tomar notas, descansen en sus recuerdos, no se apoyen ni se dejen influenciar por las notas que haya tomado otro miembro del jurado. Las notas no sustituyen la videograbación que se va a hacer de todo el debate ni la presentación de la prueba. Si al deliberar ustedes quisieran observar la videograbación de algún testimonio, alguna porción del testimonio del debate, me lo harán saber por escrito, que entregarán al oficial de custodia de sus deliberaciones y ordenaré inmediatamente que eso ocurra. Las notas son confidenciales. Durante los recesos, las notas quedarán en el recinto de deliberación de ustedes y ustedes no pueden llevarse las notas fuera del tribunal. Al final del juicio, el oficial de custodia me traerá todas las notas y yo ordenaré su destrucción. Si cualquiera de ustedes tiene dificultad para escuchar lo que esté expresando un testigo o los abogados, podrán levantar la mano e indicármelo y corregiré de inmediato esa situación. Prohibición de inspeccionar cualquier lugar relacionado con el hecho. Durante el juicio van a escuchar referencias sobre uno o varios lugares relacionados con los hechos del juicio. Bajo ninguna circunstancia visitarán estos lugares durante el juicio ni durante el proceso de deliberación, ni harán búsquedas en Internet acerca de él. Ustedes por su propia cuenta no pueden investigar ningún aspecto relacionado con el caso. Deben tener en cuenta que el lugar de los hechos no estará en las mismas condiciones que en el momento de los mismos, y suponiendo que sí está en las mismas condiciones, una visita independiente carecerá de las explicaciones de los testigos ante las preguntas de los abogados de las partes. En el supuesto que se determine que es importante que ustedes conozcan esos lugares,
Yo ordenaré la correspondiente inspección y los visitaremos, las partes, ustedes y yo. Manifestaciones, comentarios y argumentos de las partes y mías durante el juicio. Las manifestaciones, comentarios y argumentos que expresen todos los abogados de las partes durante el juicio, ya sea acercándose aquí hacia el estrado o desde sus lugares, no son prueba. No podrán tomarse en consideración al momento de deliberar las amonestaciones o advertencias que yo haga a alguno de los abogados de las partes, ni los razonamientos que yo emplee para resolver sus planteos. Ustedes no podrán considerarlos en modo alguno para la determinación de culpabilidad o no culpabilidad del imputado. Objeciones y su resolución. Los abogados de las partes pueden eventualmente oponerse a la pregunta o prueba que pretenden presentar las otras partes. En estos casos es mi deber examinar los planteos en controversia y decidir si admito o no admito la objeción. Lo que yo decida es obligatorio para ustedes, es decir, si rechazo la objeción, ustedes deben tomarla en consideración en sus deliberaciones. Caso contrario, no podrán tomarla en cuenta. Habrá ocasiones de consecuencia. Elementos del delito. La acusación presentada contra Damián Augusto Ortega Ragonesi es por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género en concurso ideal, es decir, doblemente agravado. Ese delito, como todos los de nuestro ordenamiento penal, tiene sus elementos particulares, es decir, un conjunto de requisitos que deben ser probados por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante para que el acusado pueda ser encontrado culpable del mismo. Sobre el final del juicio, en las instrucciones finales, yo debo explicarles en detalle cada uno de esos elementos y cómo se prueban. En este momento no es importante. Orden del juicio. A. Al comenzar el juicio, van a escuchar en el siguiente orden al Ministerio Público Fiscal, los señores fiscales, y al representante de la parte querellante para que les expliquen el hecho del juicio, las pruebas que producirán para fundamentar la acusación y la calificación legal que pretenden para ese hecho que intentarán probar. Luego se invitará a los señores defensores para que expliquen las líneas de su defensa. De este modo, todas las partes presentarán sus casos y el veredicto que esperan de ustedes. Esos resúmenes iniciales de lo que pretende cada una de las partes se denominan alegatos de apertura. Les recuerdo que los alegatos de apertura no son prueba. B. Luego se procederá a la recepción de la prueba del fiscal y de la querella, es decir, de la acusación. El fiscal y la querella conforman lo que se denomina la acusación. Y posteriormente escucharemos la prueba de la defensa. Van a escuchar a testigos, peritos, van a ver objetos materiales y en general todo otro medio de prueba que ya ha sido admitido por mí en una audiencia anterior que hemos celebrado con las partes y los que se admitan después del inicio del debate. Deben saber ustedes que la defensa no está obligada a presentar un informe inicial ni prueba a su favor durante el juicio. Es decir, no está obligada a presentar testigos, peritos, documentos, objetos, ni ningún otro medio de prueba. Esto se debe a que la carga o obligación de probar cada uno de los elementos del delito y que el acusado es el autor del mismo, la tiene la acusación, como les dije, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, pues el acusado goza de la presunción de inocencia que les voy a explicar seguidamente. C. Luego de que ustedes escuchen y vean toda la prueba, el Ministerio Público Fiscal, la parte querellante y la defensa nuevamente presentarán sus alegatos, pero estos serán los alegatos finales. Esos alegatos, al igual que los alegatos iniciales, tampoco son prueba de ningún hecho. D. Con posterioridad a los alegatos finales, yo les daré instrucciones finales que previamente habré de discutir y consensuar con las partes y que, como les adelanté recién, versará sobre el derecho aplicable al caso y que ustedes deberán utilizar para llegar a su veredicto. E. Después de escuchar las instrucciones finales, ustedes se retirarán al salón de deliberaciones. Sus discusiones sobre el caso durante el proceso deliberativo, como ya les dije, serán absolutamente secretas, por lo que nunca tendrán que explicárselas a nadie. Presunción de inocencia, negativa a declarar, peso de la duda y duda razonable. La ley presume que el acusado, en este caso el señor Ortega Ragonesi, es inocente del delito mencionado en la acusación.
En todos los juicios penales rige el principio fundamental establecido en la Constitución Nacional de que el acusado es inocente a no ser que se pruebe lo contrario. Esta presunción de inocencia acompañará al acusado durante todo el juicio y hasta el momento en que ustedes rindan su veredicto. El acusado Ortega Ragonesi no está obligado a declarar ni a presentar prueba para demostrar su inocencia, por lo que si optara por no declarar, ustedes no podrán hacer deducción alguna sobre su silencio ni tomarlo en consideración o valorarlo como prueba en su contra. La ley establece que cuando exista duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad de la persona acusada, se deberá emitir un veredicto de no culpabilidad. La frase más allá de duda razonable constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia criminal y de nuestra Constitución. Cada vez que usen los términos duda razonable, deberán considerar lo siguiente. Primero, no es suficiente con que ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. En tal circunstancia, ustedes deben declarar al acusado no culpable, ya que eso significa que la acusación no ha logrado convencerlos de la culpabilidad más allá de duda razonable. Segundo, deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige ese estándar de prueba para la acusación, porque ese estándar de prueba es casi imposible de alcanzar. Pero la prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta y es superior a un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que el delito imputado haya existido o de que el acusado fue quien lo cometió, ustedes deben declararlo no culpable de dicho delito, ya que la Fiscalía y la parte querellante fracasaron al intentar convencerlos más allá de duda razonable de esos extremos. Ustedes podrán decidir que exista duda razonable cuando la prueba no sea suficiente para demostrar uno o más elementos del delito o para relacionar al acusado con el delito que se le atribuye. Si esto es así, su deber es rendir un veredicto de no culpabilidad. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, de existir duda razonable respecto de la culpabilidad del acusado, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Les ampliaré esta explicación en detalle en las instrucciones finales al terminar el juicio. Les adelanto que durante los recesos, como ya les dije, no deben discutir el caso con nadie, ni siquiera entre ustedes, ni tampoco con familiares y amistades. Bajo ninguna circunstancia van a hablar del caso ni del tema con las partes, los testigos, los abogados de la defensa o de la querella, ni con los fiscales. Esta medida es indispensable para garantizar a las partes objetividad e imparcialidad durante el juicio. Recuerden que ustedes deben mantenerse libres de influencias ajenas a la prueba, la prueba presentada y admitida en el juicio. No pueden permitir que información extraña a la que reciban aquí contamine su criterio individual, ¿no es cierto?, para tomar una decisión sobre este caso. Al decidir este caso, ustedes deberán basarse, repito, y esta instrucción es insistente a propósito, únicamente en la prueba presentada aquí y admitida por el tribunal. Deberán descartar totalmente y no considerar cualquier informe de prensa, redes sociales, televisión o radio relacionado con este caso. Tales informes no constituyen prueba y ustedes no pueden considerar ni dejarse influenciar de ninguna manera por tal publicidad. En el presente caso, las partes no han arribado a ninguna estipulación o convención probatoria, por lo tanto voy a emitir la lectura de esa instrucción. En síntesis, de manera breve repasaré para ustedes qué es prueba, ya que la decisión la deben tomar solo en base a la prueba. Toda la que vean y escuchen en la sala de este juicio, lo que cada testigo y perito declare al contestar las preguntas formuladas por los abogados, las cosas materiales que les exhiban en este juicio. Según les expliqué antes, hay cosas que no son prueba. Los cargos que la Fiscalía y la querella les expondrá en sus alegatos iniciales y que ustedes escucharán al comienzo de este caso no son prueba.
Tampoco es prueba nada de lo que los abogados de las partes digan durante este juicio, incluyendo lo que yo diga. Las notas que se les permite tomar a ustedes durante el juicio no son prueba. Y cualquier cosa que hayan visto u oído fuera de este juicio no es prueba. Ustedes deben decidir el caso solamente en base a la prueba producida en este juicio. Prueba directa y circunstancial. Existen dos clases de prueba en las que ustedes pueden basar su veredicto. Una se conoce como prueba directa y la otra como prueba indirecta o circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. Prueba directa es aquella que, de ser creída, prueba el hecho sin más, de manera concluyente. Les ofrezco el siguiente ejemplo. El testigo declaró que cuando salió de su casa vio que estaba cayendo granizo. Ello es prueba directa de ese fenómeno climático que en nuestra zona llamamos granizada. La prueba circunstancial o indirecta es aquella que, de ser creída, tiende a establecer un hecho pero en base a otros. Una inferencia es una deducción de un hecho que surge lógica y razonablemente de otro hecho. Les ofrezco el siguiente ejemplo. El testigo declaró que a la hora de la granizada estaba durmiendo, pero que al salir de su casa vio todos los autos que estaban en la calle con los abollones típicos que produce el granizo, con sus vidrios rotos, que el piso estaba lleno de las hojas caídas por efectos del mismo y que había bajado mucho la temperatura. Ustedes podrían concluir entonces por inferencia o deducción que efectivamente cayó granizo en ese lugar, a pesar de que el testigo no vio directamente la granizada porque estaba durmiendo. No es necesario que los hechos del caso sean probados solamente por evidencia directa. También se pueden probar por evidencia circunstancial o por una combinación de evidencia directa y circunstancial. Ambas son aceptables como medios de prueba y se evalúan con el mismo criterio. Ustedes pueden llegar a aquellas conclusiones e inferencias razonables que estén justificadas a base de su propia experiencia y que surjan de los hechos que ustedes consideren o estimen probados. Para emitir una condena, recuerden que la prueba de la naturaleza que fuere, directa, circunstancial o una combinación de ambas, debe probar la culpabilidad más allá de duda razonable. Para poder decidirse, utilicen su sentido común y su experiencia. Credibilidad de los testigos. Toda persona que testifica bajo juramento de decir verdad es un testigo. Les corresponde exclusivamente a ustedes, como jurados, determinar la credibilidad de cada uno de ellos. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para decidir el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que interactúan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tan poco o qué tanto creerle a un testigo o la medida en la que confiarán en él para tomar sus decisiones. Pero algunos factores pueden orientarlos en esta tarea. Por ejemplo, el comportamiento del testigo mientras declara, la forma en que lo hace, el grado de capacidad que haya tenido el testigo para percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre el que declara, la existencia o inexistencia de cualquier prejuicio o interés u otro motivo de parcialidad que tenga el testigo, si se ha rendido otra prueba que contradice el testimonio de ese testigo, cuán razonable es, etc. El jurado no está obligado a decidir solo en base al número de testigos que declaren en tal o cual sentido, es decir, un solo testigo que declare en sentido contrario a muchos otros, pero que les merezca crédito a ustedes, es suficiente para probar cualquier hecho. Esto no quiere decir que ustedes están en libertad de descartar el testimonio de un mayor número de testigos por mero capricho o prejuicio, o por el deseo de favorecer a una u otra parte. Lo que esto significa es que ustedes no pueden resolver este caso por el simple proceso de contar el número de testigos de las partes, sino que el criterio determinante debe ser la fuerza persuasiva de cada testigo y no la cantidad numérica de los mismos. Testigos que han efectuado declaraciones anteriores distintas a las que realice en este juicio. Solo es testigo la persona que declara ante ustedes en esta audiencia y se somete al examen de las partes. Su declaración no puede ser reemplazada por la lectura de actas con declaraciones previas prestadas ante la Fiscalía u otro tribunal. Pero puede ocurrir que alguno de los abogados haga ver en esta sala que el testigo que está declarando delante de ustedes, antes, en la etapa de investigación de este caso,
ha dicho una cosa diferente, sea su inconsistencia total o parcial. En tal supuesto, ustedes están autorizados a evaluar qué tan creíble es ese testigo. Es decir, ustedes podrán considerar las manifestaciones anteriores diferentes a las que brinda en el debate solo a los fines de evaluar su credibilidad, pero nunca las manifestaciones brindadas con anterioridad serán prueba, pues no fueron vertidas en el debate oral y público ante ustedes. Actos del acusado después del delito. La huida o fuga inexplicada, la supresión de prueba, el hacer manifestaciones engañosas o falsas son circunstancias que, de entender ustedes que han sido probadas, podrán ser consideradas como indicio de culpabilidad. El tribunal enfatiza que dicha prueba por sí sola no es suficiente para establecer la culpabilidad del acusado. Es de la estricta incumbencia de ustedes el determinar su alcance, así como el peso que merezca, considerando todas las demás pruebas que se rindan en el juicio. Motivos o móviles. Aunque el motivo que pueda haber tenido el acusado para cometer el delito que se le imputa no es un elemento del delito, la prueba de un motivo constituye un factor que, junto a otros, puede ser considerado por ustedes para rendir un veredicto de culpabilidad. Silencio del acusado. Ya les expliqué más adelante que nuestra Constitución establece el derecho de un acusado a no declarar y a que su silencio no pueda tenerse en cuenta ni valorarse en su contra. Ustedes deben tener presente en sus deliberaciones que el acusado tiene el derecho a declarar o no según su deseo, pero deben también tener presente siempre que el hecho de no haber declarado no puede considerarse como un indicio o aceptación de culpabilidad. Recuerden en todo momento en sus deliberaciones que a pesar de no haber declarado, es el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante quienes vienen a este juicio obligados a probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, prescindiendo del hecho de que el acusado en el ejercicio legítimo de sus derechos declare o no. Ahora, en caso de que el acusado decida declarar, ustedes deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento decir verdad, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o no verdaderas, sin que ello implique la comisión de delito alguno. En caso que el imputado decidiera declarar, su relato debe ser evaluado por ustedes como el relato de cualquier otro testigo, solo a fines de decidir si creen todo lo que él dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Peritos. Durante el juicio van a escuchar el testimonio de peritos o expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con la excepción de que la ley les permite dar su opinión sobre los temas de su especialidad. Una persona está cualificada para testificar como perito si tiene conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, destrezas, experiencia, entrenamiento o instrucción suficiente para testificar como una experta en la materia a la que se refiere su testimonio. Pero ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo, incluidos los peritos, y el peso que debe dársele al testimonio de cada uno. No necesariamente todos los expertos merecen la misma credibilidad, y es posible que como seres humanos que son, yerren en sus opiniones. Les corresponde solo a ustedes evaluar si le creen o no a un determinado perito, es decir, la sola calidad de perito no acredita automáticamente la credibilidad de lo que diga. Ustedes deben valorar y sopesar lo siguiente: el entrenamiento que tenga el perito, su experiencia y sus títulos, o la falta de ambos, que las partes se van a encargar de hacerle saber, las razones, si es que fueron dadas para cada opinión que sustenten, si la opinión que dan es razonable, si la opinión de ese perito es consistente o no con el resto de la prueba creíble del caso, etc. En definitiva, pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ella no es vinculante para ustedes. El jurado no está obligado a aceptar la opinión de ningún perito como concluyente o indiscutible, sino que debe darle a su testimonio el peso que a su juicio les merezca, de igual manera que el testimonio de cualquier otro testigo. En otras palabras, al igual que ocurre con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o alguna parte del testimonio de un perito experto. Probablemente las partes se valgan también de otro tipo de pruebas, como fotografías, mapas, videos, grabaciones telefónicas, etc.
En tal caso significa que han sido previamente admitidas por mí como prueba con el propósito de ilustrarlos a ustedes sobre determinados aspectos relacionados con el hecho. Deben considerar estas pruebas conjuntamente con el resto, incluyendo la explicación técnica ofrecida por los peritos o testigos sobre esas pruebas. Autoría del acusado en el delito que se le atribuye. El Ministerio Público Fiscal y la parte querellante están obligados a probar todos los elementos del delito, incluyendo la autoría del acusado en el mismo. Es decir, deben acreditar, más allá de duda razonable, que Ortega Ragonesi fue quien dio muerte a Florencia Peralta. Ustedes deben estar convencidos de ello para emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, si luego de considerar todas las pruebas rendidas no alcanzan el convencimiento libre de duda razonable de que el acusado fue la persona que cometió el crimen, deben declararlo no culpable. Si por el contrario están seguros y convencidos, más allá de duda razonable, que fue él quien lo cometió, deben rendir un veredicto de culpabilidad. Bien, con eso hemos terminado las instrucciones de inicio de este juicio. Es el momento de escuchar los alegatos de apertura. ¿Está en condiciones el señor fiscal de proceder a los mismos? Sí, señor. Le pido que lo haga, por favor, de pie. Buenos días, señoras y señores del jurado. Y buenos días para todos. El Ministerio Público Fiscal ha traído este caso de un homicidio doblemente agravado, cuya víctima es la señora Florencia Carolina Peralta, y cuyas víctimas también, a raíz de este homicidio, fundamentalmente no solamente son los papás de la víctima, sino también el niño que tuvo, llamado Augusto Ortega. Este hecho lamentable ocurrió el día 13 de septiembre del año 2016, después de las 20:30 horas aproximadamente, donde el imputado, el acusado, el señor Damián Ortega, había formado pareja con la víctima, con la señora Florencia Peralta. Hacía 3 años aproximadamente antes del hecho, 13 de septiembre del 2016. Luego de un tiempo de convivencia, habían decidido alquilaron vivir juntos. Luego de un tiempo de convivencia en otro domicilio en la calle Granaderos, habían decidido vivir juntos en otro domicilio en calle Barcala 1452, que es ahí donde ocurrió este homicidio doblemente agravado. Típico caso de femicidio. La convivencia venía bien al principio, pero con el devenir de los días, de los meses, de los años, Florencia había ingresado a trabajar a la Policía de Mendoza, había estudiado en el Instituto de Seguridad Pública de la Policía de Mendoza, era una joven mujer, falleció a los 26 años, y con el devenir de los años en la pareja comienzan a surgir problemas. Problemas de distinta naturaleza que en este juicio ya se van a ventilar, pero fundamentalmente había uno que era muy fuerte. Florencia era el sostenimiento de ese hogar. El acusado no lograba conseguir un trabajo estable y no quería tenerlo. Cuando se conocieron, él trabajaba en un videoclub de calle Rivadavia y Saavedra los fines de semana, mientras que ella hacía las guardias en la Policía de Mendoza 24 horas seguidas por 48. Comenzaron con el tiempo, lógico, en razón de que ella era el sostén del hogar, a surgir estos reclamos. Florencia le pedía que consiguiera un trabajo más estable, que contribuyera al sostenimiento del hogar. Ella quería consolidar la familia y sobre todo la educación de su hijo, que al momento del hecho tenía 2 años y 4 o 5 meses. Bien, así fueron sucediéndose los reclamos hasta que un día
no solamente por el tema del sostenimiento, sino por otros motivos, ya se decide, sobre todo por parte de Florencia, la separación. Aproximadamente, anticipada ya para mayo y concretada, podríamos decir, en el mes de julio del 2016. El señor Ortega no soportó ni pudo superar esa separación. Quería seguir viviendo de la misma forma que lo venía haciendo desde hace varios años. No toleraba que su mujer tuviera independencia y pudiera vivir con dignidad. Quería seguir con el mismo ritmo de vida. Florencia ya estaba cansada de esta situación. A la par, con el transcurso de los días, y como es lógico, mujer joven, con ansias de mejorar, de tener una vida mejor, conoce a otro hombre, al señor Quinteros, que ya lo vamos a escuchar acá, va a venir a declarar, y entabla una relación sentimental. Esto menos era tolerado por el acusado. Y el acusado sabía de esta relación, porque tanto él, que salía los fines de semana, también salía a Florencia los fines de semana con sus amigas y se veía con Quinteros. Ya en julio del 2016, el señor Ortega sabía de los mensajes y de las comunicaciones que Florencia tenía con el señor Quinteros. A tal punto que iba a reclamarle al papá de la víctima que su hija se mensajeaba con otro hombre. Y ella ya le había planteado concretamente la separación y él ya se había ido a dormir a la casa de los padres y de una tía. Aunque no quería y se resistía a esa separación, seguía instalándose y pesadeándola ahí en la casa. ¿Y qué hacía para eso, para lograrlo? La manipulaba. Y acá tenemos, además de la relación de violencia de pareja, la cuestión de la violencia de género. Que la violencia de género no solo es física, sino psicológica. Ya a esto me refiero con la manipulación. Empezó a victimizarse. Empezó a decir, yo fui abusado cuando era chiquito. Fui abusado sexualmente por mis hermanos y unos amigos. Entonces no quiero que a Augusto, a nuestro hijito, le pase, déjame que lo cuide acá. Y se le instalaba en la casa cuando Florencia estaba, porque claro, se le terminaba su ritmo de vida. Florencia hasta le daba plata para el auto, para pagar la nafta del auto. Hasta que un día, el 13 de septiembre, el día del hecho, habían ido a buscar a Augusto a la guardería. El acusado se queda a comer contra la voluntad, se autoinvitó a comer. Florencia había llegado de trabajar, se había visto en la mañana con Quinteros. Durante la siesta continuó comunicándose con Quinteros, estando él en la otra habitación con Augusto, a pesar de que él se había quedado a comer contra su voluntad. Y él, en algún momento, cuando se duerme Florencia, y esto lo decimos porque lo vamos a mostrar cerca de las 18 horas, ve, porque le controlaba el teléfono, ve los mensajes. Mensajes muy apasionados, propios de una relación incipiente. Y sin dudas que esto ya viene a reforzar y genera más, digamos, enojo de su parte. Él ya venía pensando qué iba a hacer con Florencia. No lo decidió ahí, lo tenía decidido hace mucho. Que si no era de él, no iba a ser de nadie. Él ya lo venía pensando y premeditando desde julio, donde había dicho expresamente que no podía superar la separación. Él, por su forma de ser, no toleró dejar de dominarla y de manipularla. Y se dio cuenta que ese día iba a salir con Quinteros. Ella le pidió si le podía cuidar al niño
esa noche, luego de las 20:30 o de las 21, o tal vez de las 21 a 21:30, ya vamos a verlo. Y no le respondió. Ese día él estuvo hasta pasadas las 18 horas en la casa. Luego se fue. Solo se fue, no con Augusto. Ella le pidió más tarde que se lo cuidara, sabiendo él que era para que saliera con Quinteros. Regresó luego de las 20:30, estando Augusto en la casa, una casa de 2 habitaciones, chica, con un living comedor, o cocina comedor podríamos decir. E ingresó a la casa. Como ella le tenía confianza, no sabía, nunca pensó lo que le iba a pasar. Él cobardemente la golpeó en la nuca, muy fuerte, con un objeto parecido a un palo de escoba o una botella, o tal vez con el canto del celular, ya veremos lo que digan las pruebas acá en este juicio, a tal punto que la desmayó. Cuando estaba desmayada, corrió los sillones para evitar que Augusto entrara desde la habitación. Intentó asfixiarla, no pudo, con la mano. Buscó un cable o algo parecido y haciendo fuerza la estranguló. Posteriormente, como era inteligente, como es inteligente, y ya lo venía pensando, porque vamos a ver que pensó y planificó muchas cosas, simuló un robo. Rompió la abrazadera del pasador que tenía a la puerta, desde adentro, sustrajo el celular de la víctima y una notebook. Y se fue con el niño, luego de las 20:30 horas. Dejó la casa cerrada, la puerta cerrada, la luz prendida como estaba y se fue. Cerca de las 11 de la noche regresó con el niño, abrió la puerta, se encontró con el cadáver de Florencia allí todavía, que nadie lo había visto, y llamó al 911. Este es el hecho que el Ministerio Público va a demostrar. La defensa, la prueba que van a recibir, ya la ha dicho el señor juez en las instrucciones iniciales, no la voy a repetir. La defensa va a querer demostrar otra cosa. La defensa va a decir que el señor Ortega no fue el autor de este femicidio, homicidio doblemente agravado. Va a decir que el Ministerio Público no tiene pruebas, pero nosotros confiamos en el sentido común de los jueces y en el análisis razonable de la misma, y sostenemos que no, que hay pruebas suficientes. Lo cierto es que Ortega Ragonesi asesinó a una joven de 26 años de edad que había orientado su vida al servicio de la comunidad al ingresar a trabajar a la policía de Mendoza y como madre de un niño muy pequeño. El acusado no toleró la libertad de elección de la víctima ni su dignidad. Sus celos fueron extremos, no los pudo controlar. No lo podía hacer de hacía varios meses y ya había pensado en matarla. Porque para él, o era solamente de él, o no era de nadie. Serás mía o no serás de ninguno, como tantos femicidios. Nada más. Gracias, señor fiscal. La querella está en condiciones de formular su alegato de inicio. Adelante, por favor. Muy buenos días, señores
y señoras miembros del jurado. Mi tarea como querellante es, junto con otras colegas, representamos en este juicio a Omar Peralta y a Graciela Bianchi, padres de Florencia Peralta. Nuestro trabajo, junto con los señores fiscales, será demostrarles a ustedes que quien hoy se encuentra allí sentado, el señor Ortega, asesinó brutalmente y con una frialdad absoluta, como bien lo describió el señor fiscal, a Florencia, su expareja y madre del único hijo que tuvieron de nombre Augusto, que como bien se expresó, tenía en ese momento, el día 13 de septiembre del año 2016, un poco más de 2 años de edad. Como bien lo manifestó el señor juez, es un hecho histórico y en nombre de mis representados y de mis colegas queremos agradecerles que hayan asumido esta responsabilidad, esta carga pública, y tenemos la convicción de que ustedes llevarán adelante esta tarea en forma totalmente responsable y con muchísima seriedad. Y también estoy seguro que llegarán a una decisión justa, que es declarar culpable al señor Ortega por la muerte de Florencia. Esa declaración de culpabilidad, que no me cabe la menor duda, van a arribar en función de la prueba que se va a rendir en esta sala, de diversa naturaleza. No va a revivir a Florencia. Florencia ya no está. Florencia fue asesinada. Pero esa declaración de culpabilidad a la cual ustedes van a arribar en función de la prueba que hemos traído junto con la Fiscalía, por lo menos va a traer un sentimiento de justicia a los papás que representamos y que ya van a conocer porque van a declarar como testigos, y al pequeño Augusto. Y también, en esta importancia, a la sociedad sanrafaelina y a la sociedad del sur mendocino, porque ustedes tienen el honor de ser el primer jurado del sur de Mendoza. Adhiero total y absolutamente a lo manifestado por el doctor Peñasco como representante del Ministerio Público, como parte acusadora. ¿Saben qué? El señor Ortega tomó una decisión planificada y dijo, mucho antes del día del hecho, y pensando siempre en Florencia, te uso, me abuso y te desecho. Te uso, me abuso y te desecho. Eso es lo que él hizo, planificadamente, con una frialdad notable. Entonces, el día 13 de septiembre del 2016, en un horario a partir de las 20:30, tal como se ha manifestado, en la vivienda de calle Barcala 1452 de esta ciudad, el señor Ortega, mediante la utilización de un elemento contundente,
le propinó un golpe por la espalda a su expareja conviviente, la mamá de su hijo y del único hijo de Florencia, atrás, en la parte posterior del cuello. Quedó tendida en el piso. Y a partir de allí, no tiene el más mínimo reparo en proceder a lo que bien manifestó el señor fiscal: darle muerte a Florencia ahorcándola, estrangulándola, poniéndole su mano para que no pueda respirar y buscar un elemento contundente para terminar ahorcándola, estrangulándola, en presencia de su hijo. Eso hizo el señor Ortega. Yo no quiero extenderme demasiado porque adhiero a lo expresado por el señor fiscal. Todo esto que yo les he descrito que ocurrió el día 13 de septiembre se da en un contexto de violencia de género que en ese momento fue física, pero antes, como bien va a quedar probado acá, hubo violencia de género psicológica por el nivel de manipulación, de hostigamiento, que el señor Ortega desplegó contra Florencia. No le va a quedar ninguna duda de ese nivel de violencia psicológica y económica, a extremos que uno puede observar que son de un nivel de frialdad tal que no caben dudas de que solo una persona que previo a darle muerte a su expareja abusó de ella y la usó, desde todo punto de vista. Hasta tuvo, y va a quedar probado, tuvo el desdén, el desparpajo de utilizar a su hijo menor para ir manteniendo esa cuestión de no aceptar, como bien dijo el Ministerio Público, la separación, la ruptura que se había producido unos meses antes. Entonces, como no aceptaba que Florencia, previo a haber vivido y haber sido víctima de esta violencia económica y psicológica, tomara una decisión vital que cualquiera de nosotros podríamos tomar acá y tomaríamos, que es decidir reiniciar su vida en todo sentido, sentirse libre, tener proyectos, tener sueños, tener ideales. Florencia es una joven mujer, era una joven mujer sanrafaelina, trabajadora, sostén, único sostén del hogar. El señor Ortega era beneficiado y usaba y abusaba de esa situación. No era que no conseguía trabajo, no buscaba, no le interesaba trabajar. Todo esto ocurrió, este uso y abuso, hasta el momento en que Florencia toma esta decisión vital, con todo el derecho, toda persona tiene el derecho a hacerlo, y más después de haber apostado a esa relación, teniendo un hijo,
sosteniendo una situación, soportando determinadas cuestiones. Pero un día decide separarse y iniciar un nuevo proyecto de vida. No podemos dejar, y les pido en su esfuerzo que están haciendo, no perdamos de vista a Florencia. Recuérdenla, ténganla presente. Ella hoy no está con nosotros. Ella fue brutalmente asesinada por Ortega, que calculó todo y cada uno de los actos, con muchísima antelación, y con una frialdad que pone los pelos de punta. Todo eso va a quedar claramente probado, claramente demostrado a ustedes. Yo sé que nos esperan jornadas intensas, donde el esfuerzo de ustedes va a ser muy importante. Yo les pido, para no ser extenso, que tengan presente lo que hemos expresado tanto el señor fiscal como nosotros como querellantes, representantes del papá y de la mamá de Florencia. Va a quedar sin ningún lugar a dudas demostrado que el señor Ortega es culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por la violencia por el vínculo y por la violencia de género. Eso va a quedar demostrado claramente. Y es nuestra tarea, y esta convicción que yo les transmito no la inventé. Surge de toda la prueba que vamos a rendir acá. No lo duden. Así va a ser. Va a haber un veredicto culpable porque él usó, abusó y desechó cuando él quiso, cuando él se le antojó. Muchas gracias. Gracias, doctor. Invito a la defensa a exponer las líneas de su defensa. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, excelentísimo tribunal, Ministerio Público Fiscal, querellante y señoras y señores del jurado. La verdad es que ustedes acaban de escuchar la acusación del Ministerio Público Fiscal y también de la querella. Esas tres palabras utilizadas por la querella, sumamente degradante como mujer, ¿no? Ustedes han sido deseleccionados para una noble tarea. Ustedes van a poder conocer la vida de Damián Ortega, porque Damián Ortega se va a sentar en ese asiento y les va a contar qué pasaron esos meses y qué pasó el 13 de septiembre del 2016. Y no va a mentir, y ustedes lo van a notar, que no va a mentir. Damián Ortega es una persona que está acusada injustamente. Acá van a tener que probar que es autor del femicidio. Y les voy a decir algo. Si Damián Ortega fuese el autor del femicidio, esta defensa, Mariela Herrera, como mujer, no estaría parada delante de ustedes hablando, porque no lo toleraría. Vamos a decir que el sistema judicial ha fallado y lo vamos a demostrar. ¿Y saben por qué ha fallado?
La Fiscalía trabajó mal, señores y señoras. El 12 de septiembre del 2018, 2 años llevaba detenido el señor Ortega, y el Ministerio Público Fiscal, acá presente, pide una prórroga de la instrucción. ¿Qué es una prórroga de la instrucción? 6 meses más, porque consideraban que no tenían pruebas suficientes para condenar a Damián Augusto Ortega Ragonesi. En esos 6 meses que se las concedieron, eran 3 pruebas las que faltaban. Y esto lo van a ver porque yo voy a mostrarles el expediente acá. ADN, un estudio de ADN sobre la ropa de Florencia, las calzas, el buzo, la ropa interior de Florencia. Un estudio de los objetos que se levantaron en la casa de Florencia. También un estudio de las computadoras, porque no solamente querían ver a ver qué podían en Riedo, qué habían estado mirando los padres o Damián en las computadoras, allanaron el domicilio de los papás de Ortega, allanaron el domicilio de la tía de Ortega y se llevaron las computadoras. Y también, wow, por eso no quería el otro micrófono. Y también insistieron 1 año, y ya les voy a contar también por qué fue 1 año, para una geolocalización y geoposicionamiento de celulares. ¿Qué es eso? Es el recorrido que van haciendo los celulares en un lapso que va desde las 18 hasta las 12 de la noche, del día 13 de septiembre. ¿Cuáles eran los celulares que se vio el recorrido que tuvieron esos celulares? El de Damián Ortega, el de Florencia, el de Quintero, que era la relación que había empezado Florencia, y el de un amigo policía, igual que Quintero, que es Carlos Fernández. Ustedes, estas 3 pruebas, por estas 3 pruebas, se dio una prórroga de la investigación, sigamos investigando 6 meses. ¿Saben qué aportaron estas pruebas? Nada, no aportaron nada. Sin embargo, lo traemos detenido y lo sentamos acá, al señor Ortega. Esta defensa podrían haber presentado un recurso. ¿Y saben lo que nos dijo en una reunión? Nosotros lo presentamos al recurso. Y nos dijo, desistan ese recurso. Una noche en una reunión con la Ortega y su familia. Yo quiero ir a juicio y mostrar a la sociedad mi inocencia. Es por eso que hoy estamos en un juicio. Es por eso que se tardaron 2 años y 2 meses. 2 años, perdón, y 8 meses. Existe una joven Florencia que ha fallecido, joven y mamá de Augusto, niño que tiene con Damián Ortega. Eso nos duele a todos, nos duele a los papás de Florencia, a los papás de Ortega y le duele a Damián también Ortega. Y nos duele como sociedad que una mujer joven haya muerto en un femicidio. Pero todo esto nos van a tener que demostrar la Fiscalía. Ustedes ya escucharon y van a escuchar cosas peores de Damián Ortega, que era vago, que era mantenido, que no trabajaba y que era violento, desacreditando la persona de Damián Ortega. Pero no van a poder demostrar que Damián Ortega estuvo en el lugar del hecho. También van a escuchar a amigos de Florencia, compañeros de trabajo de Florencia. Ninguno de estos testigos nos dan detalles concretos de los hechos. Ninguno de estos testigos festejaron cumpleaños con la familia. Cuando digo familia, Florencia, Augusto y Damián Ortega. Él ya los va a contar todo esto. Van a escuchar psicólogos y psiquiatras que van a hablar de la personalidad del señor Damián Ortega. ¿Qué es lo que decían estos psicólogos y psiquiatras? Decían, si este señor Ortega tiene libertad, tiene arresto domiciliario o tiene el botón antipánico, que es lo que tenemos hoy día, se va a escapar. No va a quebrar todas las reglas de conducta que le impongamos. ¿Saben por qué decían eso? Porque decían que él era violento,
porque se iba a dar a la fuga. Sin embargo, a Damián Ortega, en libertad lo tenemos sentado acá. Damián Ortega presentó un escrito para hacer el primer juicio por jurado que va a tener San Rafael. Bueno, como les decía, esta causa se tarda 2 años y 8 meses. En el medio de todo esto, que no podían probar la autoría de Florencia por el mal desempeño de la Fiscalía, y ya lo voy a demostrar, en julio del 2017 se activa el celular de Florencia, el celular que había sido robado el 13 de septiembre cuando le dan muerte. Y ahí traen detenido a Barry Gasimov, el africano que conocieron muchos por la televisión. Al hacerse las pruebas de ADN y de geolocalización, en esos 6 meses que pide el fiscal para seguir investigando, no lo saca del lugar del hecho, no aporta nada nuevo y dice muy clara, ya se las voy a mostrar en el momento de las pruebas de ADN, que los ADNs pertenecen a otras personas, pero no pertenecen, y a Florencia, pero no pertenecen ni a Barry Gasimov, ni tampoco a Damián Ortega. Sin embargo, ¿qué pasó ahí? Absolvieron a Barry Gasimov y a Damián Ortega lo dejaron detenido. Entonces, yo me pregunto, ¿existe el principio de igualdad ante la ley? No, es mentira, no existe el principio de igualdad ante la ley. Porque la Fiscalía no tuvieron el coraje de absolver y el valor de absolver también. Con la misma prueba con la que absolvieron a Barry Gasimov, condenaron al señor Ortega. Porque si no traían a alguien detenido en esta causa, íbamos a tener otro femicidio en San Rafael sin autores como el que ya tuvimos. Porque ¿cómo iba a quedar la Fiscalía y cómo iba a quedar otra vez la justicia de San Rafael? Es por eso que hoy le colgamos y hacemos una casa de bruja, el Ministerio Público Fiscal, y quiere colgar el homicidio del cuello de Damián Ortega. Como dijo recién el excelentísimo tribunal es el juez del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. Les pido, por favor, que valoren objetivamente toda la prueba que se va a ventilar en este juicio y declaren a Damián Augusto Ortega Ragonesi no culpable. Y les voy a decir algo más. Por las equivocaciones que ha tenido esta Fiscalía en estos 2 años y 8 meses, esta defensa está de acuerdo y avala que sea un jurado popular, gente común, la que tome la decisión y que no sean jueces. Y saben muy bien a qué me refiero. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Bien, han culminado los alegatos de apertura de los que yo les había hablado al comienzo del debate. ¿Están en condiciones de comenzar a recepcionar la prueba o, por lo que escuché de la defensa, recién, no sé si entendí mal, va a querer declarar el imputado? No entendí qué es lo que dijo, si va a querer declarar o no. Bien, correcto. Entonces vamos a empezar con el examen de los testigos. Vamos a hacer comparecer, en primer lugar, a la señora Graciela Esther Bianchi Tello.